Ok, y este es el último ejercicio que es el 1955. Veamos qué nos dice que tenemos una barra de 15 libras. A ver, que se deja caer desde el reposo, desde la posición vertical mostrada. Si el coeficiente de restitución entre el apoyo en B, bueno, entre el suelo y el apoyo en B es de 0,7, determine qué tan alto llega el extremo B, bueno, lo más alto que llega a la parte más larga del bar después del impacto con el suelo. Ok, veamos que en este ejercicio, la primera parte podemos hacerla por energías. ¿Cómo hacemos esto? Vemos que podemos tomar una referencia a nivel de suelo. Entonces vemos que es mucho más sencillo. Aquí está la referencia. Entonces, de acá, vemos que tenemos primero en la parte uno tenemos la barra en esta posición. Vemos que siempre a nosotros lo que nos interesa es el centro de masa. El centro de masa, esto es una barra uniforme. Entonces, ¿a qué altura se encuentra el brazo, el centro de masa? Está L medios, que en este caso sería un pie. Entonces, de acá, bueno, y aquí pasamos, cuando ya cae, vamos a la posición 2 que es cuando ya la barra ya está acostada. Y es el instante antes de que choque. Entonces, vamos a estar aquí a nivel de la referencia. Entonces, aquí vamos a tener el centro de masa. Veamos que no hay energía potencial gravitacional, pero sí vamos a tener eh, eh, sí vamos a tener energía cinética. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí hay un pequeño detalle. En estos ejercicios nosotros podemos tomar, bueno, primero vayamos por la parte uno. T1 más V1 es igual a T2 más V2. En la parte uno vamos que estamos partidos del reposo, entonces esto es cero. En la parte de energía potencial, vemos que solo tenemos gravitacional, que nos da que sería de la masa por la gravedad por la altura 1. Y esto ya lo tenemos porque son las 15 libras que nos dan. Y esto va a ser igual a la velocidad angular 2. Y digamos que energía potencial gravitacional no vamos a tener porque estamos a nivel de la referencia. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Veamos que, ¿cómo podemos tomar en cuenta? Vemos que tenemos tanto este vector angular, que sería medio de I por alfa, por la velocidad angular al cuadrado, y también, bueno, esta sería la primera parte, y también tenemos este vector de masa por velocidad tenemos la velocidad aquí, también tenemos una parte rotacional y una parte angular. Recordemos que ya en la parte de cuerpo rígido nosotros tenemos que tomar en cuenta tanto la parte rotacional como la traslacional. Entonces, cómo se toma en cuenta esto? Veamos que sería un medio de I por la velocidad angular al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y recordemos que esta velocidad siempre es la del centro de masa. Entonces, de acá, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Vamos que tenemos dos incógnitas, tenemos que sería V y la velocidad del centro de gravedad. La que nos interesa es omega, entonces podemos decir que VG, viendo las relaciones recordemos las relaciones del capítulo 16, podemos decir que sería omega por R. En este caso sería uno por R, 1 por omega, más bien. Porque vemos que nos interesa la velocidad en el centro de masa que está a la mitad de la barra, que está a un pie. Entonces, entonces esto sería de la siguiente manera. Sería m por g es igual a un medio de I por alfa al cuadrado más un medio de la masa por alfa al cuadrado, porque recordemos que dentro de este paréntesis tendríamos que sería uno por alfa al cuadrado, y digo 1 al cuadrado de eso. Entonces de acá, si nosotros sacamos el, el omega al cuadrado a factor común, vamos a tener que ser un medio de I más un medio de la masa. Entonces de aquí ya podríamos obtener de una vez una ecuación, despejar, meter todo dentro de una raíz, que sería la siguiente. Sería la masa por la gravedad por H1 entre un medio del momento de inercia más un medio de la masa. Y esto nos da como resultado. Bueno, vamos a meter los valores. Veamos que el momento, bueno, la masa por gravedad sería 15 por la altura, que es de 1, medio de el momento de inercia. Recordemos que un momento de inercia de una barra em, tomada desde su centro de masa, desde un doceavo,
de la masa, de la masa por largo. Entonces la masa de acá sería, la masa sería 15 entre 32.2. Punto 2, eso sería la masa como tal, por el largo al cuadrado, que el largo al cuadrado sería 2 al cuadrado, más un medio em, de, eh, de la masa, que sería más bien 15 entre 32.2. Entonces ya con esto vamos a obtener que la velocidad angular antes del choque es de, vamos para ver si está correcto, vamos a 0.5 por 1.12, 15 entre 32.2 por 2 al cuadrado, más 0.5 por 15 32 a 2. Esto nos da que la velocidad angular antes del impacto es de 6,95 radianes entre segundo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora para la parte de impacto? Para la parte de impacto nosotros solo eh, deberíamos considerar la velocidad del punto B, que es la que choca, que es la que tiene el apoyo que rebota contra el suelo. Entonces, vemos que la velocidad de B sería eh, bueno, vamos a poner el dibujo acá, bien así, tiene el apoyo. Entonces, ocupamos esta velocidad de acá, vamos que estos dos pies. Entonces, la velocidad de B sería 2 por omega. En este caso sería 2 por la 6.95, que nos da que la velocidad de B es de 13,90. Entonces, de aquí, bueno, metros entre segundos. No, más bien pies entre segundos, porque estamos en el sistema inglés. Entonces, después de aquí vamos para la parte de impactos, porque vemos que nos da un coeficiente de restitución. Entonces, aquí decimos que es igual a la velocidad A2 menos la velocidad B2 menos la velocidad B1 menos la velocidad A1. Entonces, ¿qué vamos a tomar nosotros aquí como A? Podemos tomar, bueno, aquí no importa, nada más que tenemos que tener congruencia. Si nosotros decimos que A es el suelo, tenemos que tomar, bueno, en este caso el suelo no cambia su velocidad, entonces ambas velocidades son cero. Y aquí más bien serían las velocidades del punto B. Entonces tendríamos que sería menos la velocidad de B, la velocidad de B1. De esta ya tenemos este valor, entonces podríamos también más bien obtener la velocidad de B2. Aquí recordemos que esta fórmula sí contempla la dirección. Entonces, si nosotros tomamos la dirección positiva hacia abajo, vemos que la velocidad de B despejando sería sobre, más bien, E por B, la velocidad de B1, que eso es antes del impacto. Entonces, si nosotros vemos que esta velocidad es positiva, vemos que la velocidad de B va hacia abajo antes del impacto, esta velocidad es positiva, entonces sí se conserva menos. Entonces sería que la velocidad de B es igual a menos 0.7 por 13,90. Ese es el valor que nos había dado y eso nos tiene que dar que la velocidad de B después del choque es de 7 por 13,90 nos da que es de menos 9,73. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad va hacia arriba. Y tiene sentido, porque la vaga va a rebotar. Entonces, ya para la última parte, ¿qué nos interesa? Es ver como un movimiento. Bueno, ya más bien viene aquí todo el sistema, aquí viene con todo y el apoyo, viene con la velocidad inicial, que esa velocidad B es la que nos va a definir la velocidad angular que tenemos. Y después cuando lleguemos a la altura máxima. Vamos a estar aquí en la altura. Vamos a ocupar esta altura, pero vemos que nos preguntan
Más bien, vamos, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan qué tan alto llega el extremo de la barra. Entonces, supongamos esta altura H para la parte de las ecuaciones, pero después tenemos que recordar que nos están preguntando por este punto, por el punto B. Entonces, más bien tenemos que multiplicar ese H por 2. Entonces, de aquí vendría siendo que T, bueno, pongámosle esto 3 y 4. Entonces, aquí sería que T3 más V3 es igual a T4, V4, bueno, más V4. Vemos que aquí no tenemos energía potencial gravitacional, entonces esto es cero, más bien, y en el punto 4 más bien no tenemos energía cinética, entonces esto es cero. ¿Qué vamos a tener acá? Vemos que la velocidad de V, bueno, más bien pongamos la velocidad de V3, que nos dio 9,73, está relacionada con una velocidad angular. Recordemos que es de omega 3 por R. Entonces, más bien, la velocidad angular 3 aquí sería los 9,73 entre R, que el R es de 2. Entonces aquí la velocidad angular después del choque sería de la mitad de 9,73, que sería 4,865 radianes entre segundo. Y aquí, del otro lado, bueno, aquí sería, bueno, igual tenemos que tomar en cuenta tanto la parte angular como la parte eh, del centro de masa, la parte lineal y la parte angular. Entonces aquí podríamos, eh, bueno, tenemos que más bien, tenemos que sacar todo esto en términos de un medio de I por omega 3 al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad 3. Que veamos que esta velocidad 3, bueno, más bien sería VG3, es de igual 4 puntos. Bueno, no, veamos que también podemos obtener en términos de la velocidad angular. Igual sabemos que tiene la misma magnitud porque esta distancia del punto de rotación a el centro de masa es de 1. Entonces aquí sería igual a, y recordemos que esto es al cuadrado, y aquí sería la masa por la gravedad por la altura final. Entonces, de acá, vamos igual a sacar, recordemos que VG3 es igual a 1 por omega 3. Entonces sería 1 por omega 3. Bueno, todo esto más un medio de la masa por omega 3 al cuadrado. H3. Vamos que vamos a sacar todo esto factor común más bien no, como HF, entonces podremos dividir todo entre la masa y entre el peso. Entonces sería un medio de I por omega 3 más un medio de la masa por omega 3 al cuadrado entre la masa por la gravedad, entre la masa por la gravedad, que sería el peso. Entonces aquí sería 0,5 por, ¿cuánto nos da el momento de inercia? Nos daba, bueno, es un doceavo de la masa que es de 15,2 por la gravedad, por la masa, por el largo al cuadrado que es de 2 al cuadrado, por la velocidad angular que nos daba que es de 4,865 al cuadrado, más 0,5 por 1532,2 por la velocidad angular igual al cuadrado, entonces sería 4,865 al cuadrado. Todo esto lo estoy entre 15. Entonces de aquí nos tiene que dar que la altura final, hagámoslo rápidamente, no para solucionarnos de que no si metemos bien la ecuación, por un doceavo por 15 entre 32,2 por 2 al cuadrado por 4,865 al cuadrado a 0,5 por 32,2 por 4,865, disculpa, entre 15. Eso nos da que la altura del centro de masa después es de 0,49.
pies. Y recordemos que nos preguntan por la altura final de B, bueno, del extremo de la barra. Y eso nos da que sería el doble. Entonces sería multiplicar nuestro resultado por 2 y nos da que sería de 0,98 pies. Esa sería la respuesta del ejercicio.